Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Pero muy buenas tardes. Agradecemos al Dios omnisciente el mantenernos conectados y unidos a ustedes en esta bella tarde a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente. Para Maribel Monte Jiménez, que los saluda desde la ciudad de Barranquilla, y para mí, Isbelia de Jesús Herrera Caraballo desde la ciudad de Sincelejo, llevar las buenas nuevas de Jesucristo hasta lo último de la tierra es nuestro objetivo y es nuestro gozo. Maribel, buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Isbelia, muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar nuevamente con ustedes, con nuestros oyentes en esta tarde. Así es, Mari, así es. Es un gozo realmente reunirnos y lo más importante, saber que estamos unidos a través de la palabra de Dios. Recuerden que nuestro objetivo a través del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, es compartir la palabra de Dios, pero compartirla de una manera sencilla, fresca, humilde, y siempre con la compañía del Espíritu Santo de Dios, para que tu vida y mi vida sigan siendo transformadas de la mano de Jesucristo, de Cristo, el Cristo vivo, la puerta a la salvación y a la vida eterna. Pero no podemos continuar este programa, Mari, sin poner este tiempo en las manos del Señor. Así que los invitamos para orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre eterno, venimos delante de ti a santificar tu nombre. Hoy te alabamos, mi Dios y mi Rey, y te bendecimos. Te damos gracias por la oportunidad de venir delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y ser guiados por tu Santo Espíritu, para una vez más, Padre Santo, reconocer que tú, Señor, eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con gratitud nos presentamos delante de ti, para alabarte, para darte gracias, para darte toda la gloria, la honra, el imperio y el honor. Señor, nos humillamos delante de ti, porque solo tú eres digno de ser alabado, porque solo tú eres digno de ser exaltado. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, tu presencia en medio de esta transmisión, para que tu nombre sea exaltado por el poder de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el testigo fiel y verdadero, te pedimos, Padre Santo, que sea revelado a toda persona que escuche este mensaje, que Jesucristo sea glorificado, porque Él es el testigo fiel y verdadero, el que tu palabra nos enseña que nos amó y nos lavó con su preciosa sangre de todos nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes delante de Dios nuestro Padre. Hoy te damos a ti, Señor, la sabiduría, y te pedimos que esa sabiduría, Padre Santo, de lo alto, sea embestida en nosotros, portadoras de tu palabra, para que nosotros continuamos menguando, Señor, y sea Cristo el que resplandezca en cada una de nosotros, y tu palabra brille, Señor, desde lo alto. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Y desde este lugar, Señor, donde yo me encuentro, y desde allá donde se encuentra Maribel, Señor, bendecimos a Israel y bendecimos a Jerusalén con paz. Los bendecimos con amor, con bendiciones de lo alto, Señor. Y lo más importante, Padre, te pedimos que el velo sea rasgado en ellos para que ellos puedan ver al Cristo vivo, al Mesías, al Cristo resucitado en sus vidas y ellos puedan obtener la salvación y la vida eterna, que fue el sacrificio por el cual Cristo hizo y fue a la cruz del Calvario. Te bendecimos, te damos a ti la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos suscriptores, mis queridos oyentes, qué gozo, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Y recuerden que el único fin de este programa, de esta transmisión, es que tú recibas al Señor Jesús y lo reconozcas como tu único Señor, Salvador y Redentor de tu vida. Hemos llegado a nuestro programa número 36. Y si todos recuerdan, venimos desarrollando
la serie la serie del poder que hay en la cruz para salvación. Y en el programa pasado veíamos y analizamos la palabra del Señor en el libro de Isaías 53. Recuerden que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ha venido para salvar lo que se había perdido. Un día tú y yo estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero hubo un Salvador que llegó a nuestras vidas, a quien le abrimos las puertas para que Él hiciera morada en nuestros corazones, en nuestro ser interior, y ese se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, que ha venido para salvar lo que se había perdido, como lo dice el libro de Mateos, que en su capítulo 18, cuando nos habla de la oveja perdida. Tú y yo éramos una oveja perdida, pero hubo un sacrificio que se gestó en la cruz del Calvario, y hoy esa cruz nos ha hecho libre. El acto que hubo en esa cruz nos ha hecho libre, porque fue ahí donde murió el Hijo del Hombre, quien vino para salvar lo que se había perdido. Así es, Ibelia. Fue el sacrificio en esa cruz, la consumación de nuestra salvación. Allí empezó nuestra salvación, allí empezó nuestra reconciliación con Dios, allí empezó nuestro poder volver a entrar a la presencia de Dios sin un sacrificio, sin un corderito, sin una oveja, sino ahora solamente por la fe en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el momento más cumbre de todo creyente, de la vida cristiana. Ese es el momento cumbre, en ese momento en que Jesús entrega su espíritu, en el que Jesús entrega su vida, para que ahora nosotros podamos entrar directamente a la presencia de Dios. Como decías, en el programa pasado estábamos analizando lo que era el pasaje de Isaías 53, que es pues el pasaje más representativo, el que más refleja todo el sufrimiento y el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y vale la pena volver a leer, porque esto es muy profundo, y la idea es darle un abrebocas a nuestros oyentes para que ellos luego lo digieran, porque la verdad tendríamos toda una vida, o lo que nos resta de la vida, para hablar de este pasaje. Entonces, vámonos. Mari, yo te propongo una cosa. No sé en qué versión la vas a leer. La voy a leer en la versión que la leí la vez pasada, que dice la palabra de Dios para todos. Okay. Es un lenguaje un poco más actualizado y un poco, digamos que más digerible. Dice, comenzamos desde el capítulo 52, el verso 13, y dice: miren, mi siervo tendrá éxito, se le dará el más alto honor. Así como muchos se horrorizaron de él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Así también él asombrará muchas naciones. Reyes se quedarán sin palabras por causa de él, porque verán lo que no se les había dicho y entenderán lo que no escucharon. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. En realidad, él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo tratamos cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio
como cuando llevan un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Pues a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo, lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque nunca fue violento, ni a nadie engañó. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor será prosperada a través de él. Después de ese terrible sufrimiento, él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparte el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el pecado que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Este pasaje describe todo el sufrimiento a quien Jesucristo voluntariamente hizo para que nosotros no tuviésemos que pasar por él. Y quisiera de pronto ahondar en ciertos, este es un pasaje muy rico, pero por cuestiones de tiempo, pues quizás no lo vamos a abordar en la profundidad que quisiéramos. Pero sí quisiera resaltar algunos versos. Comienzo en el versículo 3 del capítulo 53 y dice, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Es curioso este pasaje porque 3 días antes a Jesús lo reciben como rey. Lo aclaman como rey cuando entra en el burrito a Jerusalén. 3 días después ya la gente clamaba que lo crucificaran. 3 días después ya la gente lo aborrecía, ya la gente le lanzaba escupitajos, ya la gente lo veía como el peor de los criminales. Y a donde quiero llegar de pronto es cómo ves a Jesús hoy, cómo lo has visto siempre, cómo lo aclama tu corazón, como el rey o como el que pagó un precio por ti. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en nuestro corazón es eso, y nosotros tenemos que aceptarlo y verlo como nuestro Rey. Pero, ojo, que el desprecio que Él vivió, el desprecio y el dolor que Él vivió, era el que nosotros teníamos que pagar. Era el que nosotros merecíamos. Él no se merecía esto, ¿sabe? Él sufrió el dolor y el sufrimiento más grande que un ser humano puede tener. Despreciado, ¿sabe? A veces uno cuando está triste o cuando está en un proceso de dolor, de sufrimiento, uno lo que de pronto busca es que las personas que más allegadas a uno se acerquen a uno para darle ánimo, para darle fortaleza. Eso es lo que uno espera de la gente que lo quiere. Sin embargo, Jesús, quien fue a morir por su pueblo, quien fue a entregar su vida por él, lo que recibió fue desprecio. Eso digamos que dobla el dolor de como ser humano que él en ese momento era, él padecía. No solo estaba sufriendo un dolor físico, sino el dolor del rechazo y el sufrimiento de aquellos a quien, de que él amaba, de aquellos por quien él estaba entregando su vida, ese desprecio y ese rechazo que en él estaban viviendo, eso aumentaba su dolor. Mi querido hermano, oyente que nos escuchas, el dolor de Jesucristo fue un dolor que nadie pudo haber pasado por ti. Es un dolor que nadie en la vida va a pasar por ti. Porque de pronto las personas que te quieren podrán hacer un sacrificio, podrán hacer algo por ti,
pero Jesús lo hizo porque te amaba. Jesús lo hizo porque quiso amarte, porque quiso entregar su vida por ti, no porque había un vínculo que de pronto en nuestras familias hay un vínculo y por eso ellos hacen ciertas cosas por nosotros, pero Jesús lo hizo porque quiso. Jesús lo hizo porque quería salvarnos de una condenación eterna. Jesús quería salvarnos de una muerte eterna. Y nuestra invitación hoy es que apreciemos ese sacrificio, a que valoremos ese sacrificio y a que tengamos presente que Él lo que hizo no fue porque lo merecía, sino porque quiso salvarnos a nosotros de un castigo que sí merecíamos. Así es, Maribel. Y yo quiero, para reforzar lo que tú estás diciendo, quiero ir hacia el versículo número 1 y ver cada una de las frases que están colocadas desde el versículo número 1, porque posiblemente hoy nos está pasando a nosotros lo mismo de este bello pasaje que acabamos de leer. Comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí Isaías se está anticipando al hecho de que era contradictorio ver que ese Mesías sufriente, cuyo rostro estaba más desfigurado que cualquier otro hombre que uno haya podido ver una descripción tan sufriente como esta, es al mismo tiempo el Salvador y aquel que nos garantiza a nosotros la salvación y la limpieza de todas las naciones. Él se anticipa al rechazo del Mesías, que muchos no creerán a nuestro anuncio. Y nosotros hoy estamos anunciando la palabra del Señor, pero igualmente nos debemos de preguntar y nos podemos decir que muchos no están creyendo al anuncio que hoy se hace desde las iglesias, al anuncio que hoy se hace desde los ministros del Señor llamados para este tiempo, para el servicio del Señor. Pero también dice, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Vemos que dentro de este contexto del sufriente, del Mesías, de la agonía del Mesías, parece que esto estuviera fuera de lugar. El brazo de Jehová se refiere a esa imagen de fuerza, a esa imagen que tiene nuestro Dios de poder, de dominio, que nada está fuera del propósito de Dios. Y veremos a un Mesías débil y sufriente, pero que la fuerza del Dios Altísimo, el poder del Dios Todopoderoso, lo expresa en medio de todo este sufrimiento, y aparentemente ese débil Mesías es el más fuerte de todos los hombres, es el más fuerte de los hijos de los hombres, el Mesías débil, el Mesías sufriente, el que hizo ese sacrificio, el que se hizo débil, siendo más fuerte por ti y por mí. Pero dice también la palabra del Señor que subirá cual renuevo delante de él. Muchas personas están creyendo que Jesús sigue siendo ese niño, que Jesús sigue siendo ese bebecito que María cargó entre sus brazos y queda allí y lo siguen adorando y lo siguen venerando. El Jesús pequeñito, el Jesús niño, pero aquí dice que subirá cual renuevo delante de él. Jesús creció, dice la palabra del Señor que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Está escrito en el pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 52. Pero él era un renuevo que si nosotros lo combinamos con las expresiones anteriores, dice que es un renuevo de una aparente debilidad, de una insignificancia, ¿sí? Y nadie lo podría ver como un poderoso árbol, como lo que él es, un renuevo. Cuando dicen un renuevo, uno piensa en es débil, es vulnerable, pero dice que estaba delante de él, y el hecho de estar delante de él lo hace fuerte, lo hace, hace que, y eso sucede en nuestra vida. En la presencia de Dios, aquello que parece ser débil se vuelve fuerte. Es una planta, pero delante de él, ni siquiera en medio de la tierra seca, como dice el pasaje,
hace de que sea débil, porque Dios es el que lo sustenta. ¿Lo sustenta cómo? Con su presencia. Y mire lo que dice, y como raíz de tierra seca, Jesús creció en una tierra de Galilea, en una tierra palestina. Estaba siendo ocupada por romanos. Y posiblemente allí lo que había era una vida espiritual y una vida política que venía gestándose, pero era como tierra seca. Cristo vino y ni siquiera su pueblo lo pudo ver. Pero en medio de esa tierra seca nosotros tenemos que vivimos. Pero Cristo es el renuevo en tierra seca y Él es el que nos da luz. Él es el que nos da salvación. La luz parece que nunca brilla cuando está entre la misma luz, pero la luz en medio de la oscuridad se hace brillante por pequeña que sea. Y dice la palabra del Señor que no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Isaías da una descripción mucho más precisa de Jesús. Nosotros creemos de que Jesús era, y así lo retratan, un hombre hermoso, un hombre de remarcable belleza. Pero quiere que le diga algo. Jesús no era feo, pero no significa que él no tenía la ventaja de ser atractivo. Él era atractivo, pero no era feo, no era hermoso para que nosotros no miráramos las cosas en su exterior, sino en lo que él es, en lo que hay dentro de él. Así que siempre nosotros miramos la hermosura, siempre nosotros miramos la belleza externa, pero Dios no mira lo externo, Dios mira lo interno, lo que está en ti y lo que está en mí, lo que está en tu corazón y lo que está en nuestro corazón. Este es un pasaje, Mari, que podríamos pasar horas y horas desmenuzándolo, horas y horas estudiándolo, y encontraríamos en este pasaje cosas muy lindas para aprender. Los métodos y las técnicas de Dios son totalmente diferentes a las tuyas y a las mías. Dios presenta las cosas de una manera totalmente diferente. Él no era hermoso. Él no era, pero tampoco era feo. Él era un hombre bello por dentro. Y eso solamente lo puedes ver tú y lo puedo ver yo cuando la cortina que hay en nuestros ojos se corre. Allí podemos ver al Cristo vivo, al Jesucristo, al Dios viviente. Pero ¿quieres que te diga algo? El único que puede hacer atractivo a Cristo delante de ti se llama el Espíritu Santo. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El Espíritu Santo, si tú no tienes al Espíritu Santo, que lo recibes cuando tú confiesas a Cristo como Señor y como Salvador del mundo, nunca podrás ver el sacrificio, ese sacrificio que hizo Cristo, ese sacrificio sufriente que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Y dice la palabra del Señor que fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Jesús no era un tipo de hombre en el que las almas podían Jesús es el varón en el que cuando tú te encuentras frente a él, tú te quebrantas delante de su presencia. Por ese desprecio, por ese desecho que hicieron los hombres ante él, él se convirtió en varón de dolores y fue experimentado en quebranto. Mira, difícilmente un hombre que no conoce a Jesús se quebranta delante de su presencia, pero cuando Jesús entra en ti, cuando Jesús hace parte de tu yo interior, tú verás un quebranto que viene desde lo más profundo de tu ser. Y es allí donde tú puedes entender
ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estos son pasajes de que tú tienes que experimentar el acto, no tener autocompasión por eso, sino ese sacrificio vivo, sentirlo, por qué se llevó a cabo, por qué Cristo se entregó en la manera como se entregó por ti y por qué Cristo se entregó en la manera como lo hizo por mí. ¿Qué era lo que había en ese varón que pudo llegar a ese sacrificio vivo y santo en la cruz del Calvario? Fue un varón de dolores por la variedad de sus aflicciones. Él no era solamente un varón de dolores, sino de dolores. Todo el sufrimiento que él cargó en su cuerpo y del alma no tienen comparación. Nunca, Maribel lo decía, nunca nadie ha hecho y hará un sacrificio como este. El dolor del hombre que activa la lucha por obedecer, el dolor del hombre que espera quieto y pasivamente y resiste ese dolor. Él era el Rey de Reyes, Él es el Rey de Reyes, el Rey de Israel. El dolor de los pobres también lo conocía él, porque él no tenía ni siquiera donde recostar la cabeza. El dolor personal, mental, espiritual, de todas las clases, fue conocido ahí en la cruz. Allí se descargó todas las flechas, ahí se vació sobre él todo lo que ni tú ni yo podríamos soportar en sacrificio por nosotros. Así es, Isbelia. Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dice que Dios, las técnicas de Dios son diferentes a las que utiliza el ser humano. El pueblo de Israel estaba esperando un Salvador que los libertara del yugo romano. Estaban esperando un líder político, un líder militar que les quitara ese yugo de encima. Y nunca vio que el sacrificio de ese rey era para quitar el yugo del pecado, el yugo de la maldición, el yugo de la enfermedad, el yugo de la perdición. Y no solo, si Jesús hubiese sido solamente ese líder político, hubiese salvado temporalmente a la nación, pero ¿y el resto de la humanidad? ¿Cómo le hubiese quitado el pecado de encima? ¿Cómo lo hubiese libertado de la maldición? ¿Cómo lo hubiese libertado de la condenación que genera el pecado? Cuando eso solamente se podía hacer a través de sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado, y la sangre de uno perfecto, sin mancha y sin pecado. Y ese solamente es Jesucristo. Otro pasaje que me llama la atención es en el verso 5. El verso 4 y 5 dice, verdaderamente Él sufrió todos nuestros sufrimientos, todo, como decía Belia, todo lo que el ser humano ha pasado, emocional, física, en el alma, Jesucristo lo vio. Jesucristo vivió lo que es la soledad, la tristeza, la angustia, la depresión, sufrió lo que es la enfermedad, sufrió dolores de cabeza, como tú y yo lo sentimos. Aquí dice, Él soportó todos los sufrimientos que un ser humano puede soportar. Jesucristo lo soportó porque como intercesor, Él tenía que saber, cuando se para delante del Padre, interceder por ti, por mí, en alguna situación nuestra, Él ya ha tenido que vivir lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Dice, cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. A veces nosotros creemos que, no, pero es que ese era el deber de Jesús, morir por nosotros. No, ese no era el deber de Él, pero lo hizo porque nos amaba. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. La causa por la que el Jesús fue traspasado con la lanza en el corazón fue nuestra rebeldía, fue nuestra desobediencia, fueron nuestros actos de egolatría, nuestra obstinación hacia el mal. Y se fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Mire, mis queridos
De pronto, si nosotros nos detalláramos a profundizar en lo que acabamos de leer, en interiorizar ese pasaje en nuestra vida, en lo que Jesús, en estos dos versículos, quizás no nos alcanzamos a imaginar lo que en vida fue vivir para Jesucristo estos dos versículos. Todo el sufrimiento, toda enfermedad, todo dolor. ¿Para qué? Para que el beneficio de eso lo recibiésemos nosotros. No recibiésemos nosotros la condenación de muerte que es por causa del pecado, sino que fuese sobre él. No recibiésemos nosotros la posibilidad de una sanidad en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, si él no hubiese pasado esto. Mis queridos amigos, no es la ciencia. Y sí, Dios se vale de la ciencia para sanar, pero la promesa de la sanidad nuestra está aquí, en esta cruz, en este acto de Jesucristo, porque la enfermedad muchas veces, no siempre, pero muchas veces llega a causa de cuestiones espirituales. El deterioro de nuestro cuerpo viene a causa de lo que fue la condenación por el pecado, porque bueno, ya eso es un tema que había que profundizar más, pero la promesa de sanidad de nosotros, la raíz de nuestra sanidad, sea del alma y sea del cuerpo, está en el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz. Mis queridos oyentes, el bienestar de tu alma, de tu familia, de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, está en el sacrificio que Jesucristo hizo. Hoy nosotros podemos experimentar una paz que aunque el mundo no lo entienda y que supera todo entendimiento, como dice la palabra, la podemos experimentar, y el gozo inefable de Jesucristo en nuestra presencia por este sacrificio. Por este sacrificio nosotros podemos experimentar eso hoy. Así es, Mari. Mira lo que dice tan lindo este pasaje. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Mesías, Jesús, Jesucristo, el tabernáculo viviente, él tomó nuestra culpa y cargó con la ira de Dios sobre sí mismo. El Mesías tomó nuestro dolor sobre sí mismo. Él hizo nuestras enfermedades suyas y nuestro dolor fue como si fuera de él. La imagen es que él las tomó y las cargó sobre su espalda, de manera que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y quieres que te diga algo, Mari. Hay muchas personas que cuando uno las escucha hablar, yo siento en mi espíritu que se sienten gozosas de cargar sus enfermedades. Cierto. Eso es muy cierto. Y sienten un gozo. Y creen que por tener más enfermedades y por tener más ataques y son más hijos de Dios. Y eso no es así. La pregunta es, ¿cuántas personas andan cargando con esto? Con enfermedades, con dolores, que ya Jesús cargó por ellos. Él lo llevó por nosotros. Y nosotros tenemos que dejarlas ir. ¿Cuántas personas dicen, no, es que yo no tengo nada? Están colocadas. Enfermedades no son nuestras. Exactamente. Enfermedades no son nuestras, hay que desecharlas en nuestras vidas. Así es, María. Podemos padecer en un momento alguna afección en nuestro cuerpo, pero yo no puedo hacer eso mío, porque ya Jesucristo cargó con eso. Así es. Y fuera de eso dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Mesías fue azotado, él fue herido por Dios, él fue abatido. El hombre mira el sufrimiento de Jesús, pero no es capaz de entender las razones ni el porqué de este sufrimiento. Lo estamos mirando físicamente, lloramos, nos salen lágrimas de nuestros ojos, pero estás interiorizando lo que, el porqué de todo eso, el resultado de todo eso. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El Mesías fue azotado, herido por Dios y abatido. ¡Wow! Dice uno, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados.
Fue en lugar de nosotros que Él sufrió. Fue en lugar de nosotros que Él murió. Maribel lo acaba de decir. Nosotros estábamos separados de Dios por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras maldades, porque Satanás entenebreció nuestras mentes, porque Satanás nos separó de Dios. Pero todo este sacrificio en la cruz valió la pena. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió con el Padre. Él nos justificó delante del Padre. Él nos hizo aceptos ante el amado. Él nos hizo de ser hijos de ira, hijos del diablo, nos reconcilió con el Padre y nos volvió a ser hijos amados del Dios Altísimo. Pero dice también, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Mesías fue golpeado, fue azotado, pero aquí nos está anunciando de que por todo ese sacrificio, por todo ese sufrimiento de Jesús, por su llaga, tú y yo fuimos curados. Tú y yo tenemos una sanidad física. Tú y yo tenemos una sanidad espiritual. Tú y yo tenemos una sanidad que nosotros tenemos que vivir por fe y no por vista. Así es. Tu sanidad física y tu sanidad espiritual es proveída por medio del sufrimiento de Jesús en la cruz. Es esa cruz que tiene el poder para salvarnos. Es esa cruz la que tiene el poder para sanarnos. Porque en esa cruz Cristo lo entregó todo. Y así puedes tú creer realmente que por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. La salud perfecta fue proveída en la cruz. El perdón perfecto fue proveído en la cruz. La salvación perfecta, la vida eterna, es proveída en la cruz del Calvario. No sigamos con nuestra mente entenebrecida. No sigamos viendo con nuestros ojos carnales. Tenemos que ver con nuestros ojos espirituales para que lo que tú veas con tus ojos espirituales se materialicen en tus ojos carnales. En tus ojos espirituales, perdón. Lo que tú estás viendo con tus ojos espirituales se materialicen en tus ojos carnales. Jesús pagó todo por sus llagas. En sus llagas están escondidas tus enfermedades, tus dolencias, tus sufrimientos, tus dolores. No es un solo dolor, Él cargó con todo. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás viendo la cruz? ¿Cómo estás viendo a Cristo? ¿Cómo estás viendo al Cristo resucitado? ¿Sigue muerto, clavado en esa cruz? ¿O está vivo y reina dentro de ti a través del poder de su Santo Espíritu? La sanidad de Dios es llamada resurrección. La gloriosa promesa que Él te entregó un día a través de su palabra. Mira, Isaías lo está citando 700 años atrás de que el Mesías llegara a la tierra. Y hoy, 2000 años, 2000 y pico de años posteriores, todavía tú y yo no lo estamos viendo. Y ya se consumó en la cruz. Con su llegada hemos sido sanados. Totalmente, absolutamente todo. Pero ¿sabes qué? Mira lo que sigue diciendo. Sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Más preciso para dónde, mi querido oyente, mi querido suscriptor. Nosotros no podemos seguir como las ovejas esas de cabeza dura. No, nosotros nos descarriamos, nos apartamos de Él. Pero un día
Alguien nos habló que hay un hombre que es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, tú y yo, tenemos que decidir cuál es el camino por el cual tenemos que seguir. Y ese camino se llama Cristo. Y las ovejas tenemos que oír la voz del Señor, tenemos que oír la voz de Cristo y caminar por el camino. Cristo, la verdad, Cristo y la vida, Cristo. Porque Jehová dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es, Itelia. Jehová fue quien cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre juzgó nuestros pecados después de haber sido cargados en el Hijo. Mari, esto tiene un significado profundo. No es llorar cuando vemos las películas, como tú lo decías en el programa pasado. No, es entender lo que ocurrió en ese acto que consumó la muerte, pero que también nos dio la gloriosa resurrección de Cristo. Posteriormente nos sigue hablando del sufrimiento y la muerte de ese siervo, de Jesús. Hay que entenderlo, Maribel, hay que entenderlo, hay que interiorizarlo. Hay que vivirlo no con nuestros ojos carnales, sino vivirlo con nuestros ojos espirituales y entenderlo con nuestros ojos espirituales. Así es, Itelia. Bueno, por cuestiones de tiempo y de citas médicas, estamos ya, tengo una cita dentro de unos minutos, pero no quiero partir ni quiero cerrar sin leer lo que dice el verso 11. Dice, después Mari, yo te propongo algo. ¿Por qué no dejamos para un tercer programa seguir estudiando desde el versículo 7 hacia adelante? Ya donde comienza, que dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Desde ahí en adelante, estudiarlo en el próximo programa, porque yo pienso que vale la pena hacerlo. Perfecto, me parece muy bien. Sí, porque esto de verdad es muy rico, como tú decías, no es saber lo que hizo Jesús en la cruz, es interiorizarlo en nuestras vidas, es hacerlo nuestro, que cada vez que veamos una cruz, y ojo, no estoy hablando de idolatrar una cruz, ni de tomarla como objeto de culto, no, sino que cada vez que veamos una cruz, pensar, ahí pude haber estado yo, ahí lo que mi vida fue, debió ser pagado ahí, y hubo alguien que tomó esa cruz por mí y evitó que yo fuera ahí. Es vivir eso, es interiorizar eso que hizo Jesús por nosotros. Y ojo, que no era porque Jesús tenía que hacerlo porque era el Hijo de Dios. No, Él lo hizo porque quiso salvarnos de eso. Amén. Sin estar obligado. Así lo hizo. Porque el amor de Dios, el amor de Dios para con la humanidad es algo que no podemos entender. Nos amó, ¿por qué? Porque quiso hacerlo. No porque tuviéramos mérito para que Él lo hiciera. Solamente porque Él quiso hacerlo. Por eso nos amó. Con esto me despido. No sé si Belia quiere agregar algo más. No, Mari, sencillamente queremos agradecerle a todas aquellas personas que se siguen uniendo día tras día a esta transmisión del Ministerio Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Y bueno, extenderles la invitación para que se sigan uniendo todos los miércoles a las 3 de la tarde. Hoy la transmisión sale jueves 3 de la tarde, pero porque tuvimos algunas cosas que impidieron la grabación en el día de ayer. Allí queremos seguir compartiendo siempre con ustedes la palabra de Dios, especialmente el mensaje y el plan de salvación, el plan de redención que solo puede estar dado por Jesucristo. Jesucristo, la luz del mundo. Jesucristo, la puerta a la salvación y a la vida eterna. Jesucristo, el Cristo vivo, el Dios viviente. Invitarte, si aún no te congregas en una iglesia cristiana, acércate a una iglesia cristiana de sana doctrina, donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si estás en Sincelejo, te invitamos a uno de los salones del Hotel Panorama, todos los domingos
4 de la tarde, ahí estamos reunidos, predicando y estudiando la palabra del Señor. Los queremos bendecir, los bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que las bendiciones del Señor sean una realidad y una manifestación del Espíritu Santo de Dios venga sobre sus vidas, para que ustedes sean testimonios de la gloria y del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los amamos muchísimo, los bendecimos en el nombre de Jesús y los esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Bendiciones. Que Dios los bendiga.